la sierra de Cazorla, bajo el sol de Andalucía, Paco corría y sonreía con su mirada de alegría. Caminaba por las calles de un pueblo en posguerra, con sus amigos jugaba sin perder la esperanza. Paco el gato, aventurero y valiente, con su sonrisa y sus ojos siempre tan inocente. En el río y en el campo su espíritu brillaba, en cada rincón del pueblo su nombre resonaba. En la Andalucía de la posguerra, en la falda de la Sierra de Cazorla, se aposentaba un pueblecito de calles empedradas y casitas pequeñas de color blanco. Este blanco, obtenido gracias a la cal, no solo daba un aspecto uniforme y limpio al pueblo, sino que también ofrecía una ventaja práctica. El grosor de la cal ayudaba a mantener las casas frescas durante los calurosos veranos. En este pintoresco pueblecito nació Paco, el protagonista de nuestra historia. Paco era un niño de estatura media, delgado, con una cabeza más bien alargada y cabellos rubios como el oro. Su piel, curtida por el sol, mostraba las señales del trabajo arduo al que se veía abocado desde muy temprana edad, como muchos otros en la época del hambre. Pese a las dificultades, Paco siempre tenía una sonrisa llena de vida que iluminaba su rostro. Sus hermosos ojos azules, como el mar, reflejaban una mezcla de inocencia y sabiduría precoz. Paco ayudaba a sus padres como buenamente podía. Unas veces iba de sol a sol al campo a la recolecta de fruta y siembras varias. Con sus manos pequeñas y ágiles, recogía aceitunas, naranjas y cualquier otro fruto que ofrecieran los campos de la región. La jornada comenzaba antes del amanecer y terminaba al atardecer, pero Paco nunca se quejaba. Sabía que su esfuerzo era crucial para el sustento de su familia. Otras veces Paco se dirigía al pueblo, donde ofrecía su ayuda a las vecinas, especialmente a las viudas que necesitaban una mano. Una de sus tareas frecuentes era blanquear las casas con cal, una labor que requería paciencia y precisión. Paco manejaba el brocal con destreza, cubriendo las paredes con una capa fresca de cal blanca que no solo embellecía las casas, sino que también ayudaba a mantenerlas frescas en los calurosos días de verano. A cambio de su trabajo, Paco recibía algunas monedas conocidas como perras, que llevaba orgullosamente a casa para ayudar a sus padres. Aunque la comida escaseaba mucho, cada pequeña aportación contaba. Con estas monedas la familia podía comprar un poco más de pan, aceite o algún otro alimento básico para complementar su dieta frugal. Como niño que era, Paco disfrutaba corriendo por las vastas calles empedradas de su pueblecito, cantando, riendo y, como no, soñando. A pesar de las responsabilidades y el trabajo duro, Paco encontraba tiempo para ser un niño y disfrutar de las pequeñas alegrías de la vida. Al atardecer, cuando el calor del día comenzaba a menguar, Paco y otros niños del pueblo solían dirigirse al río Guadalquivir para darse un chapuzón en sus frescas aguas. Este momento del día era uno de los más esperados, una oportunidad para escapar del calor sofocante y disfrutar de la frescura y el juego en el agua. El río cercano a la Sierra de Cazorla bajaba con fuerza, con rápidos formados por el desnivel del terreno, creando un entorno emocionante y a veces peligroso. Una de esas tardes, Paco decidió subirse a lomos de un tronco y dejarse llevar río abajo por la fuerte corriente del Guadalquivir. La emoción y el desafío lo impulsaron a emprender esta aventura, a pesar de saber que sus padres le habían prohibido acercarse al río debido a su peligrosidad. El viaje fue emocionante, pero también agotador. Paco, cansado por el duro día de trabajo, se dejó llevar kilómetros más abajo hasta que, extenuado, salió del agua y se quedó dormido en la orilla del río. Mientras tanto, sus amigos, al ver que Paco no regresaba, comenzaron a preocuparse y decidieron buscarlo. Recorrieron el río llamándolo y observando cada rincón. A pocos kilómetros de donde Paco había subido al tronco, encontraron su cinturón en la orilla, lo que incrementó su temor de que algo malo hubiera sucedido. Desesperados, corrieron a contarle al padre de Paco. El padre de Paco, un hombre duro y curtido por los años de trabajo en el campo, sintió un nudo en el estómago al escuchar la noticia. Sin perder tiempo, se unió a los niños en la búsqueda, recorriendo con rapidez y determinación las orillas del río.
Kilómetros más abajo encontraron a Paco profundamente dormido e inocente, ajeno a la preocupación que había causado. El alivio de encontrarlo sano y salvo se mezcló rápidamente con la ira. El padre de Paco, recordando la prohibición y consciente del peligro que había corrido su hijo, le dio una severa reprimenda y una paliza como castigo. Era su forma de enseñarle una lección, de asegurarse de que Paco comprendiera la gravedad de su desobediencia y los riesgos que había tomado. Los niños de aquella época tenían tanta hambre que, en ocasiones, se comían hasta el papel para aliviar la sensación de vacío en el estómago. Un día, mientras Paco paseaba con uno de sus compañeros, se detuvieron a contemplar el patio del cura del pueblo. Allí, vieron un inmenso melocotonero lleno de fruta madura. Los melocotones colgaban tentadores y sus estómagos comenzaron a rugir con fuerza. Movidos por el hambre y la emoción, decidieron entrar en el patio y tomar algunos melocotones. Comieron con avidez, disfrutando del sabor dulce y jugoso que calmaba su hambre, aunque solo fuera momentáneamente. Al día siguiente la tentación fue demasiado fuerte y volvieron a repetir la incursión. Una tarde, mientras se encontraban subidos en el melocotonero, ocultos por el denso follaje, escucharon un ruido que los hizo quedarse inmóviles. Era el cura, que había salido al patio, alertado por algún sonido sospechoso. Paco y su amigo, escondidos entre las hojas, contuvieron la respiración, tratando de no moverse ni hacer ruido. El cura paseó por el patio, mirando a su alrededor, pero sin notar la presencia de los niños en el árbol. Después de un rato, satisfecho de que no había nada fuera de lo normal, regresó a la casa. Solo entonces Paco y su amigo se atrevieron a bajar silenciosamente del árbol y escapar, con el corazón latiendo rápido y una mezcla de miedo y emoción en sus rostros. Una noche Paco iba caminando por las calles empedradas del pueblo, bajo la luz tenue de la luna y las escasas farolas que apenas iluminaban su camino. El aire estaba fresco, y el silencio solo era interrumpido por el canto de los grillos y el ocasional ladrido de un perro en la distancia. Paco, con la mente llena de pensamientos y planes, caminaba despacio, disfrutando del momento de tranquilidad después de un día agotador. Decidió dirigirse hacia el río Guadalquivir, atraído por el sonido relajante del agua corriendo y el brillo plateado de la luna reflejándose en su superficie. El río, tan lleno de recuerdos y aventuras, era un lugar donde Paco encontraba un respiro y dejaba volar su imaginación. Se sentó en la orilla mirando las estrellas y dejando que sus pensamientos vagaran. Mientras estaba allí se dio cuenta de que no estaba solo. Vio a alguien más, una figura conocida, acercándose. Era su amigo Manuel, otro niño del pueblo con quien compartía muchas de sus aventuras. Manuel se sentó junto a él y juntos comenzaron a hablar en voz baja, compartiendo sueños y anhelos. Manuel, con una chispa de emoción en sus ojos, sugirió una nueva travesura. Había escuchado que el huerto del viejo Antonio, cerca del río, estaba lleno de calabazas maduras. Paco, siempre dispuesto a una nueva aventura, aceptó sin pensarlo 2 veces. Juntos, se levantaron y se dirigieron en silencio hacia el huerto. Al llegar se deslizaron entre las sombras, cuidando de no hacer ruido. Las calabazas grandes y anaranjadas brillaban a la luz de la luna, tentándolos. Empezaron a recolectarlas rápidamente, sus corazones latiendo con fuerza. Pero justo cuando estaban a punto de irse, escucharon un ruido. El viejo Antonio, alertado por algún instinto, salió con una linterna, buscando la fuente del sonido. Paco y Manuel se agacharon, ocultándose entre las plantas. El miedo y la adrenalina los mantenían quietos mientras Antonio inspeccionaba su huerto. Después de un tiempo que les pareció una eternidad, el viejo, sin encontrar nada, volvió a su casa. Aprovechando el momento, los 2 amigos escaparon rápidamente, llevando consigo las calabazas. Regresaron al río riendo y jadeando por la emoción. Se sentaron de nuevo en la orilla, ahora con su botín, y compartieron las calabazas, saboreando la dulce victoria de su aventura nocturna. Para Paco y Manuel, cada noche traía consigo una nueva historia, una nueva experiencia que añadir a sus memorias de juventud. Esta noche en particular quedó grabada en sus corazones, no solo por la travesura, sino por el sentimiento de libertad y camaradería que compartían. En tiempos de dificultad y escasez, estas pequeñas aventuras les ofrecían momentos de alegría y una escapatoria de la realidad dura que vivían. Una noche, paseando por las calles oscuras del pueblo en verano,
e intentando refrescarse con el aliento que daba la luna, Paco pasó por el horno del pueblo. El aroma a pan fresco era tan embriagador que no se pudo contener. A pesar de estar solo y consciente del riesgo, decidió aventurarse y entró por la claraboya del techo de la casa, aprovechando su ligereza y delgadez. Cayó directamente en el obrador donde se almacenaba el pan previo a su reparto. Al estar frente a ese gran tesoro de pan fresco, recién hecho, Paco no podía creer su suerte. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a comer con avidez, su hambre superando cualquier sentido de prudencia. Estaba tan absorto en su festín que no se dio cuenta del ruido que hacía. El panadero, alertado por los ruidos, corrió al obrador para ver qué pasaba. Paco, asustado, se escondió rápidamente en la parte de arriba del obrador, entre sacos de harina y estantes. El panadero, al ver los panes mordidos, cogió su pala y comenzó a gritar: «¿Quién anda ahí? ¿Quién está en mi casa?». Paco, viéndose acorralado y sin opciones, decidió usar su ingenio. Desde su escondite comenzó a imitar el maullido de un gato. Miau, miau. El sonido, convincente en la oscuridad del obrador, hizo que el panadero se detuviera. Al escuchar lo que parecía ser un gato, el panadero, calmado, se marchó, pensando que el ruido había sido causado por un felino hambriento. Una vez que el panadero se fue, Paco aprovechó la oportunidad para escapar silenciosamente por donde había entrado, con el corazón latiendo aceleradamente y una sonrisa de satisfacción en su rostro. La hazaña de esa noche no tardó en convertirse en leyenda entre sus amigos, quienes no podían creer la astucia y el valor de Paco. Esta aventura le valió un apodo que se quedó con él para siempre: Paco el Gato. Sus compañeros lo llamaban así no solo por su capacidad para colarse en lugares imposibles y salir indemne, sino también por su ingenio para salir de situaciones complicadas. Paco el Gato se convirtió en un símbolo de astucia y valentía en el pueblecito, una figura que inspiraba respeto y admiración entre los niños y los adultos por igual. La historia de aquella noche en el obrador del panadero se contaba una y otra vez, recordando a todos la habilidad de Paco para convertir incluso las situaciones más peligrosas en una divertida anécdota. Y así, el apodo de Paco el Gato quedó grabado en la memoria colectiva del pueblo, un testimonio de las travesuras y la sagacidad de un niño que, en tiempos de hambre y necesidad, siempre encontraba una manera de salir adelante. Así concluye la historia de Paco, un niño cuya astucia, valentía y espíritu indomable lo convirtieron en una figura legendaria en su pequeño pueblecito andaluz. Su apodo, Paco el Gato, simboliza no solo sus travesuras y aventuras, sino también la persistencia y el ingenio necesarios para sobrevivir en tiempos difíciles. En la sierra de Cazorla, bajo el sol de Andalucía, Paco corría y sonreía.